Quieras. Vale, perfecto. Pues arrancamos. Nada, bienvenidas a todos. Soy Jordi Guibernau, arquitecto del departamento técnico de Rockwool. La idea de hoy es hablaros un poco de soluciones de aislamiento acústico en edificación con lana de roca Rockwool. Antes de iniciar, pues si queréis, al final de la ponencia serán unos 35 o 40 minutos. Cualquier duda que tengáis, pues la comentamos, si queréis, y esperamos un poco al final. O bueno, también, como veo que somos pocos, yo creo que si en algún momento queréis interrumpir, si fuéramos 60 a lo mejor no, pero con 7 u 8, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues podéis interrumpir en cualquier momento y la resolvemos al instante para que no se quede un poco en el tintero. Y nada, pues sin más dilación, arrancamos. La presentación está dividida en 5 puntos. Veremos una primera introducción. Veremos también algunos puntos, algunos aspectos clave del código técnico. Y ya pasaremos a ver sistemas de aislamiento termoacústico por exterior y sistemas de aislamiento termoacústico por el interior. Es decir, que en muchos de estos casos las soluciones de Rockwool aportan, aparte del aislamiento acústico, que es lo que estamos buscando en este caso, el aislamiento térmico, es decir, es un aislamiento, digamos, que funciona muy bien en nuestros aspectos. Y cerraremos con unas pequeñas conclusiones, ¿de acuerdo? A modo de introducción, lo que hacemos con el aislamiento cuando protegemos una vivienda es un poco imitar lo que vemos en el medio. Es decir, aquí, por ejemplo, vemos la imagen de este pájaro, que lo que le pasa es que a medida que esta temperatura a la que está sometido se va reduciendo, lo que hace es aumentar el volumen de su envolvente para adaptarse un poco a lo que le exige el medio, es decir, crear una capa mayor de aislamiento en el exterior para protegerse de los ambientes agresivos exteriores. Incluso cuando vemos la última de los dibujos, lo que hace este pájaro es ocultar todos los posibles puentes térmicos que tenga en su cuerpo, es decir, los principalmente serían el pico y las patas, es decir, lo envuelve todo con un aislamiento continuo para evitar pues, que su cuerpo pierda temperatura. Este concepto que se aplica en la naturaleza es lo que después traducimos en nuestros edificios. Es decir, intentamos conseguir un aislamiento térmico continuo alrededor de nuestra envolvente, que además esta continuidad nos va a resolver muchísimos puentes térmicos que son a la vez también puentes acústicos. Es decir, esta línea continua de aislamiento nos va a dar esta protección térmica y aparte esta protección acústica que necesitamos en nuestros edificios también. ¿De acuerdo? El ruido, sabemos que el ruido son sonidos no deseados que producen sensaciones desagradables. Es un problema a veces difícil de cuantificar porque hay muchísimo grado de subjetividad. Es decir, puede, para una persona, pues, por ejemplo, estar escuchando una música heavy metal puede ser un sonido placentero y para otra persona puede ser un ruido muy molesto y que le provoque pues, un malestar, ¿no? Pues, es decir, hay una cierta ambigüedad en los conceptos. Pero bueno, hay también una serie de patologías que se pueden sufrir a partir de la contaminación acústica. Es decir, ya no hablamos de un problema de disconfort, de un problema de solo pues, el eso de estar a gusto, de estar confortable, sino que estamos hablando de otro tipo de contaminación. Es decir, tenemos la contaminación que todos conocemos, que es la contaminación ambiental, la contaminación atmosférica, pero la contaminación acústica también es un problema muy grave y que puede provocar pues, problemas muy serios. Es decir, hablamos de alteraciones del sueño, pérdidas auditivas, hipertensión, estrés, fatiga, dolores de cabeza. Es decir, hay muchísimos aspectos, o sea, muchísimas patologías derivadas de la contaminación acústica, que es un problema serio a considerar. Y de hecho, en 2022 se publicó este documento que veis, que podéis descargaros en el link inferior, que es básicamente un programa de la ONU, que habla de 3 principales problemas que debemos afrontar en 2022, que habla principalmente de eso, de ruido, del problema del ruido en las ciudades, del fuego y pues desequilibrios. En este caso, el punto principal donde nos centraremos es el tema del ruido. Es decir, este documento te habla de que en Europa la exposición al ruido a largo plazo pues, causa aproximadamente 12.000
muertes prematuras, 48.000 casos de enfermedades coronarias, 22 millones de personas, por ejemplo, también con molestias crónicas por el ruido. Es decir, que estamos hablando de un punto clave a resolver y que debemos tratar con conciencia, ¿no? Hablamos de que la contaminación acústica afecta a 1 de cada 5 ciudadanos en la Unión Europea, es decir, estamos muy expuestos. Y, por ejemplo, nosotros que tenemos las oficinas en Barcelona, pues sabemos que de las capitales, o sea, de las ciudades más ruidosas del mundo, pues estamos en el top 10 del ranking. Es decir, tenemos unos edificios muy antiguos y, bueno, lamentablemente las ciudades tienen mucho tránsito, tienen mucho movimiento de camiones, de transportes y demás, bueno, y de músicas, bueno, es decir, pues, dentro de este ranking, Barcelona está pues, en el top 10 de las ciudades más ruidosas. Por lo tanto, es importante resolver correctamente los problemas acústicos que podamos tener en nuestros edificios, porque se pueden traducir eso, lo que veíamos, ¿no?, en patologías para nuestro cuerpo. Cuando hablamos del comportamiento acústico de un material, a nivel estratégico lo que tenemos es un material que parte de la energía que le va a llegar, la energía acústica que le va a llegar, la va a absorber, una parte la va a reflejar y la otra la va a transmitir. Es decir, es un poco a nivel de concepto cómo funcionaría la transmisión de ruido. Tendríamos también, hablamos siempre que tenemos una fuente, que sería el origen de los ruidos, que podría ser pues, un ruido exterior, un ruido comunitario, ruido también de instalaciones estructurales, de electrodomésticos, ruidos por vibraciones. Hay muchísimas fuentes diferentes. Tendríamos los diferentes canales de transmisión, que en ese caso pues tenemos que tener en cuenta que el ruido no solo se transmite a través de la fuente directa, es decir, a través del muro que nosotros, por ejemplo, estamos separándonos de nuestro vecino, sino que también se transmitirá a través de la estructura, a través de las instalaciones, a través de cualquier cableado que pueda circular por nuestra pared, a través de las uniones y demás. Es decir, que hay que tener en mente muchísimos factores para reducir y evitar esta transmisión de ruido, ¿no? Y por último tendríamos el local receptor, que sería pues persona a la que le llega el espacio, este sitio donde llegan los ruidos molestos, ¿no? Que no necesariamente es el espacio que tenemos colindante. O sea, siempre tenemos la idea de que cuando yo pues estoy haciendo ruido en mi vivienda o estoy tocando la guitarra eléctrica, por ejemplo, pues molesto al vecino de al lado, sino que también puede ser que por una canalización no esté molestando al vecino que tengo 2 plantas por arriba. O sea, no es un tema solo colindante. Parámetros que caracterizan el sonido, pues básicamente el nivel de presión sonora y la frecuencia. El nivel de presión sonora nos indica el volumen del sonido y la frecuencia el tono de este sonido, ¿no? Aquí tenemos pues, bueno, un esquema que os puede servir para tener de referencia los efectos del ruido prolongado sobre el organismo y los diferentes decibelios que podemos tener con diferentes elementos funcionando, es decir, pues una sala en silencio, un caminar en una sala, los vientos de un árbol, bueno, diferentes, hasta llegar pues al despegue de un avión, por ejemplo, que son 150 decibelios. Ya hablamos de que son ya ambientes insoportables, es decir, veis el grado de colores que se va generando. Hablamos de partir de ambientes molestos a partir de los 90, 100 decibelios y ambientes ya insoportables, pues esos 150, 180 decibelios. La frecuencia sería básicamente el número de oscilaciones que se producen en un segundo y es inversamente proporcional al tamaño de la longitud de la onda. Normalmente se mide en hercios y tenemos eso, lo que tenemos, pues, sonidos graves, que hablaríamos, y hablaríamos de sonidos agudos. Por ejemplo, el grave sería pues, el que puede transmitir un violín, o el sonido agudo podría ser, por ejemplo, el que se transmite pues, con una flauta. Y dentro de todos estos rangos estarían los diferentes aspectos audibles. Es importante la frecuencia, por ejemplo, si comparamos en este caso diferentes tipos de ruido, es decir, un ruido de 80 decibelios emitido a 40 hercios o un ruido de 37 decibelios emitido a 250 hercios o un ruido de 32 decibelios emitido a 4000 hercios. Es decir, el oído lo va a percibir los tres de la misma manera. En función de la frecuencia, pues vamos a tener esta sensación en nuestros oídos similar. Ya veis que bajamos de 80 decibelios a 32, pero al aumentar la frecuencia, pues tenemos esa percepción, ¿no? Siempre será un poco más difícil aislar las frecuencias graves,
Y también el oído sabemos que es más sensible a frecuencias medias y altas. Sí, estoy escuchando por aquí a alguien, no sé si podéis silenciar los micros, por favor. Si nos centramos en el código técnico, dentro de la rama de la acústica hay muchísimas familias. Nosotros hablaríamos de la acústica arquitectónica. Y aquí dentro de la acústica arquitectónica, dentro del código técnico, encontraremos referencias sobre el aislamiento acústico y sobre el acondicionamiento acústico. Es decir, aquí tenemos que resolver estos dos aspectos. Importante tener clara esa diferencia entre aislamiento y acondicionamiento. El aislamiento acústico estudia el ruido que pueda entrar en un recinto, es decir, por ejemplo, pues vemos aquí en el esquema pues el ruido que puede hacer un niño jugando a la pelota y que nos llega hacia abajo, o yo que estoy en mi casa escuchando música y le pueda molestar al vecino de al lado, o un avión que hace ruido y que nos molesta y que nos entra dentro de nuestra vivienda, alguien hablando en la calle o escuchando música, es decir, siempre se habla de ruido que pueda acceder a un recinto. Se mide en decibelios y depende de todos los materiales que forman los cerramientos. Es decir, depende de, en el caso del aislamiento acústico de una fachada, por ejemplo, dependerá de cada una de las capas que forman esa fachada. Y en el caso del acondicionamiento acústico, hablamos del confort acústico dentro de un recinto. Es decir, que haya una buena acústica. Por ejemplo, yo estoy en una sala de cine, pues que pueda escuchar correctamente la película y que tenga pues una buena reverberación. O sea, que no haya mucho eco o, por ejemplo, que eso dentro de un aula, que yo pueda escuchar bien al ponente que está haciendo esa presentación sin que tenga que preguntarle al compañero de al lado qué está diciendo porque no le oigo. Es decir, tener un buen comportamiento acústico dentro del espacio en el que estamos habitando. En este caso siempre dependerá ya únicamente de los materiales que tenemos en el interior de este espacio, es decir, de los materiales y del volumen del espacio y demás, ¿no? Pero hay un factor clave que será el del acondicionamiento acústico y el de la absorción, que la absorción acústica la aporta un único material. Es decir, ya no depende tanto de toda la solución del cerramiento de esa sala que estamos acondicionando, sino depende más de la superficie y la tipología de los materiales que quedan expuestos hacia el interior. ¿De acuerdo? Es decir, lo que recordar un poco que el aislamiento acústico se refiere al conjunto de materiales de toda la solución. Aquí, por ejemplo, veis a este operario, pues todo ese sistema que está instalando de aislamiento con una placa de yeso y esos montantes, pues aportarán unas prestaciones a todo ese cerramiento divisoria con el vecino. Cuando hablamos de acondicionamiento acústico, principalmente depende de la absorción acústica, que es la capacidad de un material para absorber sonido, y que ese valor lo aporta un único material. Por ejemplo, una lana de roca de 60 milímetros suele tener un coeficiente de absorción acústica de 1. Coeficiente de absorción va entre 0 y 1. 1 sería la mayor absorción existente y 0 sería pues, un material que no absorbe nada. Y con estos valores podemos calcular los tiempos de reverberación de una sala. Es decir, si sabemos una sala que tenemos 200 metros cuadrados de superficie de suelo cerámico, por ejemplo, y tenemos una paredes de placa de yeso, 3 o 4 ventanas con superficie cristalada y un techo acústico, podemos calcular esa reverberación. ¿De acuerdo? Y dentro de los sistemas, dentro de las soluciones de nuestros edificios, la lana de roca va a contribuir al aislamiento acústico en muchísimos puntos diferentes, es decir, a través de las particiones interiores, las divisorias con nuestros vecinos o con nuestros propios compañeros de piso o familiares, a través de las soluciones de la fachada, es decir, colocando aislamiento por el exterior del edificio o por el interior, a través de los forjados también, de los suelos, en contacto con el exterior o en contacto con otros vecinos, y también en las cubiertas, reduciendo, por ejemplo, pues el ruido que podamos tener que nos venga desde el exterior o el ruido que nos pueda venir por el impacto de caídas de lluvia, de granizo y demás, ¿no? Hay dos aspectos fundamentales. Uno sería el ruido aéreo, que es lo que tenemos a modo de ejemplo, pues lo que podemos tener, pues en este caso, pues una señora que está tocando la guitarra y que nos pueda llegar y pueda molestar al vecino de al lado, o alguien que esté viendo la tele a un volumen muy elevado y también pues, que pueda molestar al vecino de arriba, al vecino de abajo o alguien colindante, o alguien que esté 2 pisos por arriba. Y luego tendríamos el ruido de impacto, que ya el propio nombre lo indica, que es el ruido que se puede producir cuando un objeto impacta
contra el suelo y que suele molestar más al vecino que tenemos debajo. De ahí que la normativa establece unos valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y también de aislamiento acústico a ruido de impacto. De ahí que la normativa pues, establece unos valores mínimos, en este caso pues, en las soluciones de fachada, pero encontraréis también en las soluciones de divisorias entre vecinos que hay que cumplir unos valores mínimos de aislamiento a ruido de impacto. Vamos ahora ya a centrarnos a ver algunas de las soluciones con lana de roca para dar respuesta a las exigencias normativas y para cumplir con las exigencias que en este caso pues, también nos aporta la normativa, ¿no? Aparte de las prestaciones térmicas que son obligatorias y que hay que cumplir con nuestros edificios, hay que cumplir una serie de prestaciones acústicas. En este caso, uno de los sistemas más utilizados, pues precisamente por lo que comentábamos al inicio, que es un sistema de aislamiento continuo, es el sistema, en este caso pues hablamos del sistema REDART, que es un sistema de aislamiento exterior con lana de roca, en el que creamos un perímetro continuo sin puentes térmicos, evitándolos al máximo, siempre habrá alguno que se escape, pero intentaremos evitar siempre puentes térmicos. Esta piel, aparte de aportarnos pues, las prestaciones térmicas que necesitamos para nuestro envolvente, tiene la ventaja de que es continuo, es decir, pasamos por delante de los forjados, por lo tanto, no tenemos puentes térmicos y tampoco tenemos puentes acústicos. La lana de roca, por su propia naturaleza, es un material fibroso que acústicamente pues, funciona muy bien. Es decir, la propia composición de la lana de roca, que contiene aire entre las fibras que componen cada panel de lana de roca, permite que tengan un buen comportamiento acústico. Es decir, funciona muy bien dentro de las soluciones acústicas. En este caso, con los sistemas de aislamiento térmico exterior, con el sistema REDART, tanto para soporte tradicional, como veis aquí en la imagen, como para soportes más novedosos. Es decir, ahora ya, por ejemplo, tenemos casos en Barcelona de edificios de planta baja más 7 que se han construido por completo en madera. Pues también, dentro de estos sistemas, que también están certificados para soportes de madera, vamos a aportar una serie de ventajas a nivel acústico. Es decir, aquí, por ejemplo, veis cómo se instalaría este panel o este sistema en un soporte de madera. Lo que hacemos es aplicar el mortero adhesivo directamente sobre el soporte, en este caso un soporte de CLT, colocamos el aislamiento. Un tema importante en este caso en las instalaciones de sistemas, el sistema REDART, es esta línea oscura que veis en el frente, ¿no? Esta línea que marca la doble densidad. La doble densidad de los paneles también nos ayuda a nivel acústico porque estamos rompiendo un poco la onda acústica. Tenemos 120 kilos de densidad por el exterior y 70 kilos por el interior. Por lo tanto, pues estamos ahí, le estamos poniendo un poco más pegas al sonido para que pueda acceder a nuestro recinto. Veis un poco el esquema de cómo queda la solución instalada, algunos casos ya ejecutados con soportes de madera, también algunos casos de vivienda unifamiliar. Siempre hablamos también eso de resolver correctamente los puntos singulares de nuestros edificios. En este caso tenemos el arranque, la lana de roca, uno de los puntos importantes que hay que respetar en el sistema de SATE es que en los primeros 20 centímetros, en contacto con el terreno, se debe colocar un XPS por temas de absorción, posible absorción por capilaridad. Por mayor seguridad, siempre utilizamos esos 20 centímetros y al final conseguimos ese aislamiento continuo en la fachada, ¿no? Muy importante a nivel acústico resolver muy bien los puntos singulares. Es decir, en este caso, por ejemplo, en los sistemas de aislamiento térmico exterior es pues, resolver, por ejemplo, las cajas de persiana. Para ello hay pues, diferentes detalles. Cada proyecto será un mundo. Nosotros, en ese caso, desde el departamento técnico, uno de los trabajos que hacemos es intentar asesorar para que acústicamente podamos resolverlo de la mejor manera. Siempre habrá que tener en consideración dónde nos estamos ubicando. Es decir, esta casa que veíamos aquí, una casa aislada, sin mucho tráfico, pues no tendrá tantas exigencias como lo que pueda tener un edificio en contacto con una zona muy transitada. Pero bueno, en cada caso trabajaremos de la mejor manera posible, ¿no? Tenemos referencias, se han realizado ensayos y hemos llegado un poco a la conclusión, viendo las comparativas, que si utilizamos, en este caso, a igualdad de condiciones, un aislamiento de lana de roca de doble densidad, de 80 milímetros, y lo comparamos con un aislamiento de EPS, que es otro aislamiento que térmicamente funciona bien, pero que acústicamente pues, no va a aportar prestaciones al edificio. En este caso, comparando los dos espesores, lo que vemos es que está empeorando incluso. Es decir, por las propias frecuencias de resonancia a las que llega ese aislamiento de EPS,
va a provocar que en lugar de estar mejorando acústicamente, como lo estamos haciendo con la lana de roca, que veis que se genera una mejora de 6 decibelios respecto a la fachada convencional, con el EPS de 80 milímetros estamos empeorando 3 decibelios. Es decir, que en lugar de mejorarla estamos empeorando, ¿no? Sí que veis que la mejora tampoco es sustancial, es decir, 6 decibelios está muy bien, pero también lo que nos interesa cuando hablamos de sistemas de aislamiento acústico es la masa, es decir, el sistema completo. Aquí lo que estamos haciendo es que le estamos aportando aislamiento, un bloque de aislamiento térmico con una pequeña capa de mortero exterior. Es decir, si en ese caso, si la masa fuera mayor, la exterior, pues ganaríamos más decibelios. En este caso, 6 decibelios, pues para aumentarlos, pues la verdad que está muy bien. Y si comparamos con el EPS, pues vemos esa diferencia de 9 decibelios, ¿no? Otra solución muy utilizada en exteriores es la de fachada ventilada. Es la solución también más estándar porque tenemos ese aislamiento continuo por el exterior. Siempre hablamos de eso, de cuando se está trabajando en edificios que pretenden conseguir, pues eso, ¿no? Una continuidad del aislamiento para evitar esos puentes térmicos y acústicos que podamos tener. Esto es un poco lo que comentábamos antes de la doble densidad, que tenemos en este caso con el panel de fachada ventilada tenemos 100 kilos por el exterior y 40 por el interior, que estos 40 nos ayudan también a poder adaptarnos a las irregularidades del soporte y los 100 kilos exteriores a poder colocar las fijaciones sin que haya deformación del panel y se mantenga esa continuidad del aislamiento. En el caso del sistema SATE, la densidad es todavía superior, es decir, hablamos de 120 y 70, que es una densidad también que funciona muy bien para soportar los trabajos y las cargas que podamos tener por las fijaciones. Y bueno, la verdad que térmicamente pues funciona muy bien. Un tema importante que nos llega mucho es el tema del agua. Es decir, hay muchas dudas cuando trabajamos con el aislamiento por el exterior. Lo que siempre comentamos, y veis en esta imagen, es que la lana de roca se va a poder mojar superficialmente. Es decir, vemos estas gotas que cuando caen encima del aislamiento quedan, pues forman esta película, pero que estas gotas, si pensamos que nuestra fachada pues, tiene posición vertical, lógicamente, el agua va a correr tranquilamente por la fachada y también por la propia naturaleza de la lana va a evaporar la lana, el agua que pueda quedar superficialmente, ¿no? La lana no se va a comportar como una esponja y se puede trabajar perfectamente una vez haya secado en un periodo de aproximadamente 24 horas. Es decir, que no hay problema en utilizar la lana de roca desnuda en fachada ventilada o durante la instalación de un SATE en el caso de lluvia. Es decir, siempre tendremos que, por ejemplo, en el SATE esperar a que la fachada seque, es decir, no podemos instalarlo ni la lana de roca ni cualquier otro sistema mientras está lloviendo. Esperaremos a que seque, cuando haya secado, pues podemos seguir trabajando y la lana de roca no va a perder propiedades ni nada similar. Un tema importante también es el tema del fuego. O sea, es decir, la lana de roca, aparte de las prestaciones acústicas que tiene, te aporta esa seguridad frente al fuego. Es decir, que eso nos va a ayudar y nos va a dar la seguridad de que en ningún momento vamos a contribuir al desarrollo del incendio, ¿no? Y hay que, por ejemplo, también en fachadas ventiladas, cada vez o el código técnico se está poniendo un poco más serio, ¿no? Ahora, por ejemplo, a partir de 28 metros de altura de fachada ventilada ya solo se puede utilizar aislamiento no combustible, aislamiento clasificado con A2 o A1, como veis en este caso del edificio de 2018 en Bilbao. Veis aquí, en este detalle, os quería mostrar un poco este cariño a la hora de resolver todos los posibles puentes térmicos y acústicos que podamos tener en la fachada. Es decir, este ya es un edificio que está en una zona más transitada y en este caso veis este esquema solo para que tengáis una idea de el nivel de resolución de cada uno de los puntos, ¿no? Hablamos de que son viviendas de protección oficial, una gran parte, pero son viviendas que se han diseñado y se han planteado para que acústicamente pues, no tengan ningún tipo de molestia, ¿no? Y ya térmicamente, pues lo mismo. A nivel acústico, aproximadamente lo que podemos conseguir de mejora en este caso hablamos de un aislamiento de lana de roca de 100 milímetros, la mejora está aproximadamente en 10 decibelios. Es decir, tenemos este ensayo realizado con un soporte de bloque termoarcilla y bueno, se consigue una mejora de 10 decibelios con la misma solución sin ningún tipo de aislamiento. Es decir, para que tengáis una referencia aproximadamente de las mejoras acústicas que conseguimos con una solución de fachada ventilada, ¿no? Con lana de roca. Aquí tenéis otro ejemplo de algunos edificios en los que habitualmente lo que se hace es combinar. Es decir, por ejemplo, en esta solución
que vemos del espacio interior de los edificios, de este edificio, es un sistema SATE, pero la fachada exterior es un sistema de fachada ventilada, en este caso aplacado con una chapa exterior, una chapa mini onda. Y bueno, es eso, normalmente, para que veáis que este es uno de los casos o ejemplos en el que es un edificio de nueva construcción del 2018, pero bueno, ya tiene sus años, pero este esquema de fachada ventilada o de aislamiento continuo por toda la envolvente, pues se mantiene perfectamente, ¿no? Es decir, es un edificio muy sencillo, pero bueno, tenemos estas prestaciones acústicas y envolvente acústica continua que nos estará ayudando en nuestros edificios. También un tema importante cuando hablamos de acondicionamiento acústico y aislamiento acústico es, por ejemplo, en edificios industriales. En este caso, esta es una fábrica de cervezas, en la fábrica Victoria en Málaga, y tenemos bueno, no sé si lo podéis ver, a ver, bueno, esta chapa que hay en la cubierta es una chapa que está microperforada para que acústicamente pueda tener absorción acústica. Es decir, aislamos toda la cubierta, pero mantenemos esa microperforación para que la lana, aparte de en esa solución de cubierta, nos aporte aislamiento térmico y absorción acústica. Esto nos servirá a que pues, la gente que está trabajando en este espacio donde hay máquinas ruidosas o elementos que puedan generar disconfort, pues no haya tanta reverberación y se pueda trabajar con más comodidad. Igual que, no sé si veis a la izquierda, en la imagen hay varias personas que están reunidas. Esta es una sala polivalente donde se hacen pues, presentaciones, se hacen catas de cerveza, vienen empresas a hacer sus eventos y aquí lo que se pretende también es lo mismo, ¿no? Es decir, que si se hace un evento aquí, que haya una buena acústica, que no haya excesiva reverberación, ¿no? Supongo que habréis tenido alguna vez, os habéis encontrado con la situación de estar en un restaurante o estar en un bar en el que te tienes que tapar los oídos casi porque dices, ostras, aquí no estoy a gusto, no estoy escuchando a la persona que tengo al lado, me duele la cabeza ya de la reverberación que hay, del ruido que se genera aquí dentro. Esto es porque es un espacio que no está acondicionado acústicamente. Si os fijáis en esos espacios, veréis que no hay materiales absorbentes o que no hay ningún tipo de techo acústico o el suelo es un suelo muy reverberante o en las paredes no hay ningún tipo de tejido absorbente, es decir, veréis que falta superficie absorbente. En el caso de un cine, por ejemplo, una sala de cine es exactamente lo contrario. O sea, incluso las propias butacas ya están pensadas para que puedan absorber y que tengas pues, un sonido perfecto bueno, y para que haya pues, que todo se escuche perfectamente y disfrutes de la película lo mejor que puedas. Lo que hablábamos de la absorción acústica, en este caso, en las soluciones de cubierta DEC, que son las soluciones más utilizadas en edificios logísticos, industriales, deportivos y demás, vemos la comparativa de absorción acústica cuando tenemos la chapa base solo perforada en la parte horizontal, es decir, si vemos aquí, esta parte horizontal estaría perforada y en el caso de la segunda estaría perforada la parte horizontal, pero también el valle. Y aparte, el valle estaría relleno con lana de roca. Hemos comentado antes que la absorción está entre 0 y 1. Con la primera solución estaríamos en absorción de 0,65, pero con la solución segunda, colocando un panel que le llamamos son los trapecios acústicos de lana de roca, más el aislamiento que tenemos en horizontal, conseguimos casi el 100%. Es decir, en lugar no llegamos a 1, pero tenemos el 0,95, que está muy bien. Es decir, esto solo por el hecho de cambiar la perforación, de totalidad de la perforación de la chapa o solo una parte de la chapa perforada y rellenando con los trapecios acústicos. Aquí podéis tener también un ejemplo de soluciones estándar de cubierta en las que pues, más o menos se pueden llegar a conseguir, pues si hablamos de un espesor de 80 milímetros de aislamiento, unos 35 decibelios o vemos que si aumentamos, en este caso, la solución de la derecha, a 140 milímetros de aislamiento, pues estamos en 37 decibelios aproximadamente. Es decir, son soluciones ligeras que al no tener mucha masa, ni por encima ni por debajo del aislamiento, pues el aislamiento que se consigue pues no es tan potente como el que podemos conseguir con una solución más estándar, pues a lo mejor de cubiertas de hormigón y demás, ¿no? También en soluciones, es decir, si se quiere conseguir una cubierta DEC con un aislamiento más potente, un aislamiento acústico, podemos combinar más materiales para conseguir masa. En este caso estamos introduciendo una membrana acústica que le aportará más masa al sistema y ya estamos subiendo a un aislamiento acústico de unos 43 decibelios. Es decir, ya estamos
consiguiendo algo bastante superior. O en el caso de que necesitemos ya pues, un aislamiento, por ejemplo, de 50 decibelios o 53, que es un aislamiento pues, ya bastante exigente, lo mismo, lo estamos combinando pues, diferentes membranas acústicas con diferentes espesores. En este caso, ya hablamos de espesores de aislamiento, vemos de 220 milímetros, o sea, es un espesor bastante importante. En este caso, también desde el departamento técnico, lo que muchas veces trabajamos es en buscar la solución más óptima para dar respuesta a la exigencia acústica que podamos tener en un edificio de este tipo. En muchos casos no hay una exigencia muy elevada porque a lo mejor es un edificio logístico que está situado en una zona alejada de la ciudad, pero en algunos casos sí que hay necesidades acústicas y en ese caso pues tendremos que buscar la combinación con otros materiales. Es decir, normalmente si necesitamos 50 decibelios, solo con una chapa, una lámina impermeabilizante y un aislamiento no lo vamos a conseguir. Necesitaremos apoyarnos con otro tipo de materiales. Y de ahí un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que a veces a nosotros nos llegan consultas que te piden, pues necesito un aislamiento acústico que me aporte 40 decibelios o 50 decibelios. Pues eso es una pregunta un poco mal formulada y lo que necesitamos es hablar siempre de soluciones constructivas. Es decir, necesito una solución de cubierta que me aporte 50 decibelios o una solución de fachada de 70 decibelios. Pues es lo que tenemos que hablar siempre, ¿no? De soluciones constructivas. De ahí tenerlo en cuenta, ¿no? Que no tener, por eso veréis, si abrís una ficha técnica de Rockwool, en ninguna ficha se especifica el aislamiento acústico del material porque sería mentir, ¿no? Es decir, el aislamiento acústico que puedes aportar siempre estará referenciado con una solución completa, ¿de acuerdo? A nivel de fachadas ligeras hay diferentes composiciones y ocurre un poco lo mismo que habíamos visto antes, ¿no? Estas son soluciones muy estándares para edificios logísticos también. Seguimos hablando de soluciones por el exterior. Y en este caso, pues, esas soluciones de fachadas metálicas que están compuestas por unas bandejas interiores y una bandeja exterior con un aislamiento en el núcleo. Aquí vemos, por ejemplo, pues comparando diferentes soluciones y que los coeficientes de absorción pues, pueden estar entre 0,95 0,85 siempre que la bandeja interior esté perforada, ¿de acuerdo? Es decir, si no perforamos la bandeja, la absorción será nula. Por eso es importante que, aunque tengamos ese aislamiento interior, que tengamos la idea de que el material que nos va a aportar la absorción va a ser el que queda expuesto directamente hacia el interior. Es decir, que si no lo perforamos, la lana de roca va a comportarse muy bien a nivel de aislamiento acústico, pero no aislamiento térmico. Absorción acústica. O sea, sí que tendrá aislamiento térmico, pero a nivel de absorción, si no está perforada la chapa interior, no funcionará. ¿De acuerdo? Y también es un tema importante, que esto perjudica al aislamiento acústico. Es decir, cuando tenemos una solución microperforada, con la chapa interior microperforada, vemos que el comportamiento acústico es como 7 decibelios inferior aproximadamente. Pues esto viene dado porque la masa que tenemos con la solución continua, es decir, una chapa continua interior y chapa continua exterior, no la tenemos con la solución microperforada. Es decir, hay que tener en cuenta también que si microperforamos la chapa, vamos a perder a nivel de absorción acústica. A nivel de aislamiento acústico, porque la masa no va a ser la misma y el sonido que pueda atravesar pues va a pasar a través de la primera chapa, con lo que es importante siempre buscar la solución óptima en cada caso. Bueno, estas son un poco las soluciones que a nivel exterior. Si pasamos a las soluciones interiores, podemos ver, por ejemplo, pues una solución que se está utilizando bastante en rehabilitaciones cuando no podemos actuar por el exterior, que es una solución que se llama Red Dry. En este caso lo que hacemos es, cuando hay una exigencia térmica elevada, es colocar un panel de lana de roca. Así que si veis en la imagen inferior derecha, lo que hace es que este panel se encaja en los montantes de chapa de acero galvanizado sin que haya este contacto de la chapa con el soporte, con el muro base. En ese caso, pues estamos consiguiendo un buen comportamiento térmico con esta solución constructiva porque le colocamos espesores de 90 milímetros, 100 milímetros o 120, ¿no? Esto en los casos muchas veces que no se puede actuar por el exterior o que por necesidad vamos a trabajar por el interior. En este caso, se utilizó esta rehabilitación, este panel en la rehabilitación de un edificio en Galicia. En este caso era en Vigo. Y lo que ves esta línea azul interior es el espesor que conseguimos aislar en este edificio. Esto en muchos casos no se puede realizar porque se pierde mucha superficie útil de la vivienda, pero bueno, en este caso, si no se puede actuar por fuera y por necesidades
arquitectónicas y este edificio está protegido, no podemos hacer nada exteriormente, pero este usuario quería conseguir una vivienda pasiva y al final se consiguieron, pues analizándola, pues unos valores térmicos muy potentes. En este caso, no solo actuando sobre la piel exterior, sino que también se actuó en el techo, en el suelo flotante, con maquinaria de ventilación con recuperación de calor. Y bueno, pues aquí se vio un poco con estas soluciones las mejoras acústicas que podíamos conseguir. Es decir, con un suelo flotante a nivel de aislamiento acústicos mejoramos aproximadamente unos 15 decibelios, a nivel de ruido de impacto entre 18 y 22 decibelios, y después también a nivel de ruido aéreo en fachada, o aproximadamente unos 8 decibelios, ¿no? Si se hacen los ensayos, vemos que con una solución de trasdosado la mejora es superior. Pero bueno, en este caso se probó y se vio que la mejora era esta de 8 decibelios, pero que bueno, porque ya la fachada que teníamos estaba funcionando muy bien. Bueno, algunas imágenes de esta rehabilitación ya acabada. Otro sistema muy utilizado de aislamiento por el interior es el sistema FICROC. Es un sistema que está compuesto por un aislamiento continuo que se proyecta con un mortero y también se utiliza en muchos casos, y veis, bueno, es un sistema muy sencillo, ¿no? Lo que se hace es limpiar un poco el soporte, proyectar mortero y ya directamente colocar el aislamiento pegado al mortero y cerrar interiormente con una placa de yeso, con un ladrillo o lo que necesitemos, ¿no? Esto es un sistema que acústicamente funciona muy bien. Está certificado con un DIT, también hay instaladores homologados y bueno, es un sistema que se viene utilizando mucho. Sí que es verdad que no te solventa el puente térmico, pero bueno, en muchos casos no se puede optar por otra opción o se combina, ¿no? Es decir, pues una solución de SAT exterior y trasdosado interior con un FICROC. También teníamos las soluciones de trasdosados interiores, que son bastante convencionales. Esta es una solución que yo creo que va a funcionar muy bien. Tenéis aquí el link donde podéis descargaros el catálogo de soluciones de tabiquería. Tabiquería simple, tabiquería doble, con soluciones que van desde los 42 decibelios hasta los 78. Estas soluciones están todas ensayadas y lo que veis un poco pues es eso, son desde soluciones más sencillas de tabiquería simple, con soluciones de 55 decibelios o 57. Y bueno, creo que está bien tenerlas de referencia para poder, pues eso, obtener fácilmente pues un catálogo de soluciones en donde acudir directamente para dar respuesta a las exigencias de la normativa. De soluciones más sencillas, aquí por ejemplo podéis ver un poco el esquema de cada una de las soluciones ensayadas para que tengáis la idea de cómo es este catálogo. Son soluciones bastante completas. Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con aislamientos ya ligeros, suelen ser aislamientos de 30 kilos, de 40 kilos, que es lo que se suele utilizar en tabiquería. Y bueno, que sepáis que hay una amplia referencia de catálogos y ensayos que seguro que os pueden servir. Si alguna vez tenéis dudas o no os aclaráis con alguna de las soluciones, pues podéis contactar con el departamento técnico sin problemas. Hablábamos antes de las soluciones de aislamiento a ruido de impacto y a ruido aéreo horizontales. En este caso hablaríamos del Roxol. Ya son paneles, hablamos en tabiquería de 30 kilos, aquí estamos hablando ya de 90 o 150 kilos de densidad. Lo que necesitamos aquí es que haya masa para poder soportar las cargas de las personas que están pasando por encima, los mobiliarios, o un piano o lo que pueda ser, ¿no? Lo que se hace con este sistema es que se instala sobre una capa bajo una solera de mortero y ya colocamos encima el acabado, el pavimento. Y bueno, y acústicamente pues funciona muy bien. Muy importante la imagen esta que veis a la derecha, es decir, que sea el aislamiento continuo, pero que esté desolarizado respecto a los muros laterales, a los pilares, para evitar las transmisiones por vibración. ¿De acuerdo? Tenéis aquí un poco los valores a nivel de aislamiento a ruido aéreo y impacto que podemos conseguir. Es decir, por ejemplo, mejoras de 28 decibelios a nivel de ruido de impacto o el aislamiento acústico que se suele conseguir, pues espesores de, en este caso, 20 milímetros, un aislamiento de 65 decibelios aproximadamente, que está muy bien. También existirían las soluciones de aislamiento bajo forjado. En este caso se suele fijar con mortero o con fijación mecánica un aislamiento por debajo del forjado. Veis aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, esto es debajo de unas oficinas, se colocó pues este techo, que al final es un panel que lleva incorporado un velo, para conseguir las prestaciones térmicas necesarias a los usuarios que están encima, ¿no? En muchos casos, el último forjado, si está en contacto con, pues, si por ejemplo, es un caso como el que veis en la imagen, que es un espacio no calefactado
y abierto al clima exterior, como es en este caso pues un garaje que está completamente ventilado, este forjado se considera como una parte importante de la envolvente, como si fuera una cubierta, como si fuera una fachada. Es decir, y hay que tratarlo correctamente. Y bueno, también uno de los sistemas que a nivel acústico se utiliza, a nivel térmico también, es el insuflado de borra. Este es un sistema que lo que hacemos es perforar desde el interior o el exterior, insuflar aislamiento y conseguir que una cámara que no tenía ningún tipo de aislamiento y que térmicamente pues, funcionaba más o menos bien, pues ahora que acaba de funcionar muy bien. Estamos rellenándolo todo con aislamiento con lana de roca. Bueno, esto es un poco, hemos pasado así rápido para respetar el tiempo que teníamos previsto, que era de 40 minutos. Ahora estamos ya un poco con las conclusiones. Hemos visto soluciones de aislamiento por el exterior, soluciones de aislamiento por el interior. Y bueno, un poco resumiendo, este es el edificio a la derecha, el edificio que veíais en Bilbao, que es la Torre Bolueta, que en este caso es una solución en la que trabajamos con el aislamiento de fachada ventilada. Y bueno, lo que podríamos concluir es que con las soluciones con lana de roca, si trabajamos desde el exterior, con las soluciones de RedArt o RedAir, que sería fachada ventilada o el sistema SATE, estaremos reduciendo cualquier tipo de puente térmico, tendríamos esos ahorros fijos en calefacción y refrigeración, porque nuestro edificio tiene esa primera piel térmica continua que le va a aportar pues, unos beneficios muy importantes. Tendremos también esas mejoras acústicas, es decir, cuanto más continuo sea nuestro aislamiento, más nos va a ayudar a conseguir esas prestaciones acústicas en nuestros edificios, ¿no? Siempre que hablemos de lana de roca. Hemos visto que algunos materiales te pueden aportar aislamiento térmico, pero no te van a ayudar a nivel de aislamiento acústico. También ayudarán pues, eso, a conservar mejor el edificio, porque nuestro edificio va a tener esa piel exterior que va a ser la que estará más sometida a los agentes exteriores y la estructura de nuestro edificio, nuestros muros de carga, nuestros pilares y demás, pues no estarán tan sometidos a los cambios bruscos de temperatura. También la lana de roca pues, va a aportar seguridad al usuario en cualquier fase del edificio, fase de construcción, fase de rehabilitación. Ahora sabemos que tenemos unas campañas muy importantes de rehabilitación y se están trabajando en muchísimos proyectos que nos están entrando en el departamento para conseguir pues, dar accesibilidad a esas ayudas y rehabilitar nuestros edificios, ¿no? Pues consideramos que es un punto clave el ir con mucho cuidado durante esas rehabilitaciones, ¿no? De trabajar siempre pensando que dentro del edificio hay personas que no se van a marchar mientras estamos rehabilitando, ¿no? Cuidado con los materiales que estamos utilizando. También la lana de roca, pues por su propia composición, es un material que contribuye por sí sola al aislamiento térmico y acústico de nuestros edificios, además de darnos esa protección frente al fuego, ¿no? Y también, normalmente, pues eso, los edificios de consumo casi nulo, por lo general, son más eficientes acústicamente, porque se estudia cualquier tipo de infiltración, cualquier tipo de puente térmico que podamos tener. Y al final, también tener en cuenta que la contaminación acústica no es un problema de confort o disconfort, ¿no? De que, bueno, me escucho un poco más de ruido y ya está, pues bueno, me aguanto y no pasa nada, ¿no? Estamos hablando de que es un problema muy serio, de que hemos visto que afecta que en las grandes ciudades como Barcelona, por ejemplo, Madrid, es un punto clave a tratar. Hablamos de contaminación, es decir, es un otro punto de contaminación que hay que resolver. Y ya hemos visto al inicio pues, todas las patologías y enfermedades que se pueden derivar por la falta de sueño, por el hecho de estar sometido a esos ruidos constantes, ¿no? Por lo tanto, pues tener en cuenta eso siempre en el diseño de nuestros edificios, ¿no? Bueno, compartí un poco a nivel de resumen las fortalezas y las ventajas de la lana de roca, que no entraremos a detallarlas porque ya las hemos ido comentando durante la presentación. Dejaros solo con los contactos del departamento técnico. Veis arriba a la derecha, mi compañera Jessica es la que lleva toda el área de rehabilitación, que se está encargando pues, de dar asesoramiento en todos los proyectos que están entrando a nivel de rehabilitación. Mercè, que es la responsable del departamento. Ana Mañas, que es la compañera con la que trabajo yo más a mano en el departamento, y yo mismo. Y nada más, aquí os dejamos el contacto, tenéis, si nos escribís aquí asistencia técnica, aquí lo recibiremos todos y la persona que lo tenga más a mano pues os dará respuesta a la pregunta. Y nada más, no sé si tenéis alguna duda, alguna inquietud que queráis plantear. Os quería dejar con esta imagen así un poco bucólica de un edificio que seguro que no va a tener
ningún tipo de molestias acústicas, porque por aquí aparte de las cabras, no creo que suba ni autobuses, ni aviones, ni demás. Así que, si os parece, lo dejamos aquí. Si no tenéis alguna dudas, preguntas, yo os animaría a eso. Si tenéis cualquier inquietud, no os preocupéis, lo podéis escribir y nosotros damos respuesta a la mayor brevedad posible. Y nada más. No sé si tenéis alguna duda, si ha quedado todo claro. Hemos ido así un poquito rápido para no pasarnos del tema, porque yo sé que todos vamos un poco apurados de reuniones, que estamos a julio, pero la gente sigue apretando para que lleguen los proyectos y que todo se entregue a tiempo. Y nada más, ha sido un placer y es eso. No sé si tenéis alguna duda, lo comentamos y si no, pues cerramos la sesión, como vosotros veáis. No sé cómo lo ves, Lucía. Yo ninguna duda y muchas gracias por la reunión y la presentación. Nada, a vosotros. Os mandaremos la presentación en PDF por si la queréis facilitar a los asistentes y nada más. Vale, genial, muchas gracias. Nada, pues que tengáis buen fin de semana. Igualmente. Igualment. Adéu. Adiós. Adéu.